Bienvenidos al podcast de Aleph, un espacio para hablar de inteligencia y seguridad. Pues hola a todo el auditorio de Aleph, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva entrega de entrevista a líderes de seguridad de México. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe César Rojas, quien es director de seguridad de Bayer para México. César, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Jerónimo, muchas gracias y bienvenidos aquí a su casa Bayer. Excelente, pues muchísimas gracias. Pues ¿por qué no comenzamos, César? Si nos pudieras platicar un poco sobre tu carrera, particularmente sobre las motivaciones, o sea, el cómo y el por qué ingresaste y decidiste entrar al mundo de seguridad. Sí, no, gracias. Mira, lo que te puedo decir es que realmente fue un tema totalmente casuístico. La realidad es que yo soy abogado penalista, especialista en estos temas penales y egresado de la Ibero. Realmente mi carrera me fue llevando a estos temas de la seguridad corporativa. Sin embargo, lo primero que hice fue ser abogado penalista, asesorar empresas, principalmente transnacionales, en todos estos ámbitos de criminalidad, llámese todo tipo de delitos, abuso de confianza, robos, fraudes, los temas coloquiales que conocemos como delitos de cuello blanco y otras situaciones de otro tipo como delitos ambientales, situaciones de marcas, de patentes, en sí, todo lo que tiene que ver con la asesoría en cuanto a temas penales, en cuanto a todas las situaciones delictivas que afectaban o afectan las compañías aquí en México, ¿no? Durante 11 años prácticamente estuve trabajando para una firma de abogados bastante histórica aquí en México, muy reconocida, que ya incluso lleva más de 100 años aquí en nuestro país. Y estuve desde pasante, haciendo esos pininos, yendo a los juzgados, yendo a los reclusorios, a los ministerios públicos, resolviendo los temas penales, y llegué, hasta un momento de ser asociado senior en esa compañía durante estos 11 años que te comento, ¿no? Entonces prácticamente tuve ahí mi primera experiencia en cuanto a mi carrera profesional, trabajando para esta firma, y con ello tuve la oportunidad, al ser una firma como se le llama full service, de poder conocer otras áreas del derecho, pero a la par por el tipo de clientes que nosotros teníamos, pues también conocí muchas industrias a las cuales en muchos aspectos fui su abogado externo, ¿no? Para resolver temas penales, ¿no? Es así como conocí la industria farmacéutica, la industria automotriz, la industria alimentaria, entre otras, lo cual me llevó también a conocer cómo funcionaban o cómo operaban estas compañías en algún momento, ¿no? Y la realidad es que para el tema de la abogacía en materia penal hay una correlación con el tema de seguridad corporativa, ¿no? Porque lo que menos quiere una compañía o un directivo a veces es ver al abogado penalista o ver al de seguridad corporativa, porque finalmente cuando los ves es cuando ya una situación está complicada, crítica, ¿no? Entonces lo que menos quieren es tener problemas. Pero cuando hay problemas, y cuando hay problemas en temas de seguridad o en temas de criminalidad, pues se busca al abogado corporativo o al penalista o a la persona de seguridad corporativa. Ese es donde nosotros tenemos el símil. Finalmente, en algún momento, y hablando entre colegas, recuerdo muy bien nuestra área penal, platicábamos de que habría que manejar de mejor manera estas situaciones, incluso desde un punto de vista interno, ¿no? No tanto ser reactivos cuando ya está la situación complicada, cuando ya, como coloquialmente decimos, tenemos el agua hasta el cuello, pues ya pides el apoyo del abogado penalista o la persona de seguridad en ese símil para que te pueda apoyar a resolver la situación. Lo que platicamos en esos momentos hace 15, 17 años era el que sería a lo mejor posible o prudente que alguna compañía considerara la inclusión de abogados en este sentido para trabajar más en los temas de prevención penal, para quizás diseñar estrategias, planes o programas que se dedicaran precisamente a eso, al tema de prevención penal y no simplemente al tema que es altamente reactivo. Cuando hay una situación, ahora sí, pues que venga el abogado o que venga la persona de seguridad y trabajamos en eso, ¿no? Es lo que nosotros en su momento pensábamos, que a lo mejor sería algo positivo, que alguien tuviera esa visión en ese sentido y que a la par pues también le redujera los costos o los fees por tener asesoría legal externa en estos temas, ¿no? Costaba mucho trabajo y sigue costando porque entre broma y broma con sus colegas abogados penalistas en la firma,
pues veíamos cómo nuestros compañeros corporativistas, fiscalistas, civilistas, de patentes, de todas las demás áreas del derecho, sus clientes o estas compañías transnacionales pues se los llevaban, los invitaban a trabajar. Pero prácticamente era nulo el que invitasen a un abogado penalista para atender ciertos temas, ¿no? Al final del día y después de mucho tiempo, precisamente 11 años, y recuerdo muy bien porque en esa época cuando me llegó esta llamada, de cierta manera, para invitarme a trabajar a mi primer compañía farmacéutica, recuerdo que yo estaba regresando de Washington, D.C., porque estaba trabajando con la compañía en una presentación que se hizo para temas de criminalidad y corrupción, y yo fui, digamos, el representante en ese evento, y recuerdo muy bien que recibí una llamada de uno de mis principales clientes de la industria farmacéutica, que en su momento era el director de seguridad para esa compañía a nivel nacional, y me comentó que tenía, o que se iba a abrir esa posición, porque a él le iban a dar la posición regional para Latinoamérica. Y había pensado en mi persona para incluir los temas penales a los temas de seguridad corporativa, ¿no? La verdad es que yo en un principio dudé un poco, decir, bueno, ya llevo mucho tiempo aquí en la compañía, en la firma, estoy bien afianzado, tengo futuro, hay un potencial, pero a fin de cuentas pues ya veníamos con este gusanito, como dijéramos coloquialmente, de saber cómo podría un abogado penalista inmiscuirse de cierta manera en los temas de seguridad corporativa, ¿no? Y poder desde dentro tratar de mitigar estas situaciones quizás desde un punto de vista más con un tinte legal o incluso formal de lo que venía siendo a lo mejor un experto en seguridad corporativa, que generalmente sabemos, y por lo menos en las antiguas o viejas costumbres, pues era del día con día y hacerse experto frente a la marcha, ¿no? Exacto, empíricamente totalmente, ¿no? Sí. Entonces, total de que sucedió de esa manera, me invita a trabajar, tuve que tomar una decisión complicada porque tenía mucho cariño, tengo mucho cariño a la firma que finalmente me formó como profesional, y obviamente tuve la oportunidad de conocer a estas compañías y saber cómo poder trabajar en esos temas, ¿no? Así fue como entré a esta primer compañía farmacéutica, bastante grande, bastante conocida, y ahí estuve 7 años trabajando con ellos. Al principio, créeme que sí fue difícil, los primeros meses, es un salto, es una situación totalmente distinta. La primera vez que me postré en una planta farmacéutica, la verdad es lo primero que hago aquí, para ver temas de seguridad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, porque obviamente no es lo mismo estar en un juzgado, estar en el Ministerio Público haciendo investigaciones, preparando escritos, amparos, todo ese tipo de cosas que coloquialmente, cotidianamente hacía, a de repente ya estar revisando estos temas de procesos, de sistemas, protocolos dentro de una compañía para los temas de seguridad y más en la industria farmacéutica, que sabemos que es altamente regulada, a diferencia de quizás otras industrias que a lo mejor los estándares con los niveles de seguridad que te piden son quizás menores, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí había que aprenderle bastante. Tuve mi curva de aprendizaje quizás de algunos meses, y ya de ahí fue finalmente una situación mucho más sencilla de poder empezar a trabajar en todos estos temas, conocer todos los pilares de seguridad, ¿no? Desde la protección a nuestra gente, a nuestros sitios, productos, cadena de suministro, el tema de manejo de incidentes y crisis, que también es importante, y obviamente los temas de inteligencia e investigaciones, que también en la actualidad son bastante relevantes para un área de seguridad corporativa de nivel en ese sentido, ¿no? Básicamente así fue, ¿no? Así como te comento, fue un tema de la nada, de cierta manera, sin buscarlo, pero a fin de cuentas siempre tuve esa cosquillita de saber, bueno, ¿qué podemos hacer como abogados penalistas dentro de una compañía y no forzosamente ser como un abogado tal cual o pertenecer a un área legal como tal? Porque sabemos que las áreas legales de las compañías son más con tintes corporativos, tintes de temas laborales, de patentes, etcétera, pero no el penal. Y el penal realmente sí confluye mucho con el tema de seguridad corporativa, porque finalmente la mayoría de los incidentes de seguridad, si no se controlan, no se mitigan, llegan a un tema de carácter delictivo. Y sabemos que en un país como este es muy común que suceda. Y además me imagino el venir de una formación como penalista te da una serie de habilidades y conocimientos pues muy complementarios para temas de seguridad corporativa, ¿no? O sea, el saber muy bien cuáles son las reglas del juego y qué herramientas legales tienes, pues es un
O sea, es un arsenal muy fuerte para el rol, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Y tú lo dijiste, el tema de saber o conocer las reglas del juego, qué hacer, qué no hacer, los do's and don'ts, es bastante importante, porque muchas de las veces, y como decíamos, el tema empírico, que todavía subsisten en nuestro sector como seguridad corporativa, a veces el desconocer estos temas legales te puede llevar a tener otras consecuencias. A lo mejor quieres tapar un hoyo, como decimos, apagar un fuego, pero con el fin de apagar ese fuego, creas otro porque la manera en que hiciste o resolviste esta situación te está llevando a otras situaciones que pueden ser incluso violatorias de políticas, procesos internos de una compañía, pero a la par temas incluso legales, ¿no? Y peor aún de carácter penal o de impacto reputacional para la compañía que estás, con la que estás trabajando. Entonces creo que ese tinte legal, ese tinte penal, incluso digamos, siempre pensar en el worst case escenario es bastante importante, porque tanto una persona experta en seguridad corporativa como un abogado penalista siempre tendemos a trabajar desde el peor escenario pensando en cuál sería la peor situación y de ahí empezar a diseñar las mitigaciones o las acciones para evitar que ello suceda, ¿no? Y siempre bajo un tinte legal y cumpliendo con todas las formas, normas y digamos temas regulatorios o legales que existen en el país y también en el país sede, ¿no? Porque finalmente como empresas transnacionales no solamente tenemos que cumplir con temas legales dentro del país, sino también con los del país sede, subsidiaria, llámese Estados Unidos, llámese Alemania u otros países. Pero sí, la verdad es que eso me ha servido a mí bastante en este sentido y he siempre dado ese tinte en todas las compañías en las cuales he estado trabajando. Y además digo, algo que siempre me ha llamado la atención de los abogados es el ojo al detalle que tienen, ¿no? O sea, como que vienes de una formación en donde ponerle mucho atención a cada detalle, pues es indispensable, que me imagino como habilidad también es muy transferible a distintos ámbitos de seguridad corporativa, ¿no? Sí, no, totalmente. En ese sentido, siempre tendemos a hacer eso. Finalmente, el tema del detalle, el tema de la organización, de la estructura es bastante importante. Siempre buscas la manera de poder analizar la situación desde todas sus aristas y es lo que siempre he buscado, ¿no? Y siempre he tenido esa como, digamos, estructura y finalmente es lo que me dio trabajar 11 años en esta firma bastante grande, donde tenía clientes bastante grandes a nivel transnacional, donde obviamente teníamos mucha presión para obviamente dar respuesta y resolver situaciones que a veces eran bien complicadas y teníamos que tener precisamente esos detalles, esas visiones y dónde encontrar esas soluciones de muchas maneras y obviamente siempre siguiendo el ámbito de la legalidad, ¿no? Claro. A ver, y una pregunta, César, porque, digamos, si bien entraste por la puerta, digamos, del derecho penal, sin embargo, ya dentro de seguridad corporativa siempre has estado en el sector farmacéutico, ¿no? Ya son muchos años de experiencia en el sector farmacéutico. Y aquí una pregunta, es decir, para aquellos jóvenes profesionales del mundo de seguridad corporativa que están iniciando su carrera, ¿cuál dirías que es una mejor estrategia? El tener mucha experiencia en muchas industrias distintas, dentro de seguridad corporativa, o mejor especializarte en una y conocerla a detalle. Mira, yo creo que obviamente depende de las metas y objetivos que uno se trace para poder estar en una sola industria o en varias, pero me parece que desde mi punto de vista cualquier persona que sea un experto en temas de seguridad corporativa puede trabajar en cualquier industria, llámese farmacéutica, agroalimentaria, aeronáutica, etc. Sí, claro, tienen sus diferencias. Finalmente es como a lo mejor quiero ser abogado penalista, pero después quiero ser civilista, quizás haciendo un civil, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que una recomendación de que sea mejor o menos peor en ese sentido, es precisamente lo que uno se trace, ¿no? Lo que uno quiera hacer. Claro está que el hecho de estar trabajando ya por mucho tiempo en una sola industria, como mi caso, que llevo prácticamente otros 10 años de mi carrera profesional en la industria farmacéutica, me ha permitido tener ya ese conocimiento amplio en cómo dirigir la seguridad corporativa en una empresa farmacéutica. Pero lo que te puedo decir, y en ese caso un poquito como corrección en el tema de lo que hace de Bayer, que Bayer es muy conocido por temas o su sector farmacéutico. Bayer también tiene una división muy fuerte, muy grande, y de hecho, digamos que incluso es líder en el mercado de tema agroalimentario, que es totalmente distinto en muchos aspectos, ¿no? Y estando aquí prácticamente ya
estos 2 últimos años de mi carrera, pues he tenido también que adentrarme a esos temas agroalimentarios, ir a los campos, Claro. ir a lugares que a lo mejor desde el punto de vista de la industria farmacéutica no los veía, pero actualmente por el tema del sector, esta división que tenemos que es muy fuerte en nuestro país, pues hay muchas situaciones que son complejas y que realmente no vives en la industria farmacéutica, pero sí los vives en la agroalimentaria, y eso me ha permitido pues también ampliar mi conocimiento y bagaje en este tema, y además tratar de buscar otras maneras de hacer seguridad corporativa e innovar en estos temas que a lo mejor ya tenía como un script en los temas de seguridad corporativa para la farma, pero el tema agroalimentario pues tienes que buscar otras maneras porque no es lo mismo. Entonces creo que desde mi punto de vista es positivo que conozcas de otras industrias, porque eso también te permite tener más conocimiento y tener una posibilidad de innovar en los temas de seguridad corporativa y ser más enriquecedor en este tema, ¿no? Y bueno, y lo que platicábamos antes de que comenzáramos la entrevista, que hasta protección ejecutiva muy particular de hasta un equipo de fútbol profesional, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue una experiencia inolvidable, ¿no? Realmente nosotros tuvimos la oportunidad que pocas áreas de seguridad corporativa podrían tener, ¿no? El poder recibir a tu propio equipo de fútbol para festejar tus 100 años en un país, que vengan a jugar con equipos de primera división, tanto el equipo femenil como el equipo varonil, pues fue una experiencia enorme, es una experiencia que nunca se les va a olvidar, ¿no? A mi equipo de trabajo y todo fue bastante positivo poder tener esa oportunidad que nos dio nuestra compañía de apoyar y dirigir la seguridad y, como dices, protección ejecutiva del Bayer Leverkusen. Entonces, la verdad es que fue bastante bueno, pero también fue un reto. Fue un reto muy fuerte, porque obviamente uno está acostumbrado a dirigir la seguridad de tus sitios, de tu gente, de tu cadena de suministro, y de repente que digan, va a venir un equipo, va a venir toda una comitiva, vamos a tener que revisar la seguridad de un estadio, etcétera. Para la gente que se dedica a eso, pues obviamente es el día a día. Pero nosotros, como seguridad corporativa en una compañía, pues fue totalmente distinto, pero fue una experiencia inolvidable, y la verdad es que también nos divertimos mucho, aunque no dormimos mucho esos días por atender estos temas, pues la verdad es que fue una experiencia totalmente inolvidable. Claro. Y a ver, regresando al punto que decías de cómo es que los profesionales del mundo de seguridad corporativa, pues una parte muy importante de tu formación es empírica. Yo siempre he creído que pues, una de las formaciones más importantes de nuestro mundo es las crisis que te tocan resolver. Entonces, en ese sentido te quería preguntar cuál es la crisis más seria que has enfrentado y cómo es que la resolviste. Mira, o sea, realmente estando ya trabajando 11 años en estos temas, puedo pensar ahorita, recordar varias crisis o incidentes que tuvimos, ¿no? Pero uno en particular que me impactó y que tuvimos que hacer varias situaciones o implementar varias acciones en ese sentido, fue un tema con un producto farmacéutico en su momento que tuvimos una situación porque empezamos a recibir reportes de eventos adversos por la aplicación de ese producto farmacéutico. Y no era un producto farmacéutico cualquiera, era un producto que estaba diseñado o emitido para la aplicación a niños principalmente por deficiencias en cuanto a crecimiento. Entonces es un producto netamente dedicado a los niños. Entonces empezamos a recibir esos reportes, y esto empezó en Colombia, donde niños estaban teniendo estos eventos adversos, llámese algunas situaciones incluso cardiovasculares, temas de taquicardia, temas de dolor de pecho, que no deberían de tener, porque esos no son, digamos, unas consecuencias o efectos secundarios, sino simplemente estaban teniendo algo que no era común en la aplicación de este producto, que a fin de cuentas lo que genera es precisamente el crecimiento como tal. Se empezó a generar mucha discusión en este tema, porque empezamos a recibir varios reportes en Colombia y de repente en los países andinos, en Ecuador, y de repente empezó a subir a Centroamérica y a México. Ya no era una situación solamente del país como tal, sino era una situación de la región, y estábamos teniendo muchos reportes, y de niños, y quejas de los padres, etcétera. Entonces fue una situación muy fuerte en su momento para la compañía, muy delicada, porque estamos hablando de que son productos farmacéuticos de alta especialidad, que a fin de cuentas, y de las investigaciones que empezamos a realizar en estos países, pudimos confirmar que el producto era falsificado. Es decir, no era un producto nuestro, se estaba emitiendo, se estaba realizando en un laboratorio clandestino, y lo vimos en su momento en Colombia, lo detectamos, lo investigamos con el apoyo de
proveedores de investigación en su momento por allá, con el apoyo de la autoridad, porque al final del día las consecuencias estaban siendo graves, al grado de que teníamos niños que estaban en el hospital, que estaban siendo revisados por los eventos adversos, estos efectos secundarios que estaban teniendo, ¿no? Y obviamente teníamos que dar una respuesta contundente. No simplemente era atender el caso, sino tratar de llegar como decimos, hasta el origen, tratar de ver qué es lo que estaba pasando y no simplemente a lo mejor reportar a las autoridades, que a veces pues no tiene el efecto adecuado, quizás mandar alertas sanitarias o reportar que se tuviera cuidado con esto. Nos fuimos más allá y en su momento ubicamos a la banda, ubicamos al crimen organizado que estaba haciendo esto y el laboratorio clandestino, y con ello en su momento se pudo hacer un operativo en el cual se cerró este laboratorio, se detuvo a toda la banda y cerramos completamente esta fabricación de este producto falsificado, que incluso en el momento que llegamos allá nos dimos cuenta que estaban utilizando hormona animal, estaban utilizando aceite vegetal, estaban utilizando harina para llenar los viales, a diferencia del producto que nosotros tenemos para nuestra hormona. Entonces la verdad es que fue un caso muy fuerte, un caso que tenía un impacto muy fuerte, principalmente por la salud de los niños a los cuales estaban aplicando, que ese era el tema principal, pero obviamente venía todo el tema reputacional de la compañía y otros temas económicos que obviamente con estas acciones pudimos mitigar y evitar que se nos volviera una crisis y que al final del día pasara algo que finalmente fuera bastante grave, como nuevamente afectar muy fuerte la salud de alguna persona o incluso la vida, ¿no? Claro. Y ese es el gran tema que nosotros tenemos, ¿no? Porque a fin de cuentas la falsificación de los productos farmacéuticos es algo que es increíble que haya gente sin escrúpulos que realice esto, ¿no? No se debe hacer, sabemos que lo ideal es que no se falsifique nada, pero honestamente no es lo mismo falsificar una camisa, falsificar una bolsa, que falsificar un producto farmacéutico que va aplicado para que la persona mejore su salud y prolongue su vida, y al contrario afecta a esto. Entonces sí es una situación muy fuerte que la industria farmacéutica tiene, pero a fin del día podemos resolver estas crisis, ¿no? No es fácil, no es fácil porque hay temas de seguridad también, hay temas que tenemos que tener mucho cuidado de cómo se atiende esto, pero al final del día fue un caso donde tuvimos una crisis muy fuerte, pero a la par tuvimos un caso de éxito porque pudimos llegar hasta las últimas consecuencias y acabar con este laboratorio clandestino, lo cual desafortunadamente no es muy común, ni en estos países que te digo, y obviamente tampoco en nuestro país. Claro, no, bueno, pues muy claro. Y, o sea, digo, a ver, así como las crisis son obviamente una formación muy importante, creo que otra también muy, muy relevante son los mentores que uno tiene en este mundo de seguridad corporativa. Entonces, en ese sentido, ver pues quiénes han sido los mentores más importantes que has tenido en tu carrera. Mira, yo obviamente he tenido varios, y creo que lo que puedo decir, el principal mentor que he tenido en mi carrera profesional como tal, y principalmente en su momento como abogado, pero después en este tema de seguridad corporativa, fue mi padre. Él también fue abogado, ¿no? Yo lo veía desde niño trabajar en su despacho, estar estudiando, resolviendo casos, etcétera, con una gran pasión, con una gran disciplina y con mucho valor, con muchos valores, ¿no? Y eso fue lo que él me inculcó, y ese aprendizaje que yo tuve de él para precisamente después saltar al tema de estudiar la misma carrera, meterme al ámbito penal y después de ahí llegar al tema de seguridad corporativa. Entonces ese valor, esa disciplina, esa pasión es lo que aprendí de él, y que obviamente pues lo sigo aplicando y pues lo sigo recordando con mucho amor y cariño por todo lo que me enseñó, tanto en el tema personal como profesional. Claro. De ahí pues ya entrando a un tema netamente profesional, obviamente en la firma de abogados donde estuve prácticamente 11 años, y ha sido pues digamos la compañía donde más tiempo he permanecido, pues mi jefe y obviamente el socio de esta área penal ha sido o fue mi primer mentor en ese sentido, y de él pues aprendí muchos temas en cuanto a cómo atender ciertas situaciones, ¿no? Temas de organización, temas de estructura que también son bastante importantes, porque finalmente el área de seguridad corporativa y el área penal a veces se distingue por ser a lo mejor apagafuegos, ¿no? Reaccionar a veces muy eficiente, pero también hay que ser muy organizados, estructurados para poder, con buena disciplina, pues también dar resultados con la mayor calidad posible, ¿no?
y creo que es uno de los temas que en su momento esta persona como mi primer mentor me enseñó, y finalmente pues trabajé con él 11 años, ¿no? En ese sentido. De ahí pues obviamente el salto que tuve del tema de la abogacía penal, el tema de seguridad corporativa, pues mi siguiente mentor en ese sentido fue pues mi primer jefe en estos temas de seguridad corporativa, ¿no? Y que es al que finalmente de cierta manera le agradezco esa visión que tuvo. Sí, quien te abrió la puerta. Y esa oportunidad de abrirme la puerta y decir, ¿por qué no un abogado penalista que nos está resolviendo los temas en este sentido, desde fuera, podría trabajar en el área de seguridad corporativa y de ahí a lo mejor tratar de mitigar y prevenir ello de una mejor manera sin necesidad de llegar al tema de un proceso penal? Entonces la realidad es que él me apoyó en ese sentido y obviamente me enseñó los primeros temas de seguridad corporativa, porque pues yo obviamente en esos momentos desconocía, ¿no? Los pilares de lo que te decía, si la seguridad de las personas, la protección ejecutiva, que al principio la verdad es que yo decía, ¿qué hago aquí en el tema de protección ejecutiva, no? Y algunos otros temas que finalmente me enseñó a sondearlos o digamos, a enfrentarlos con un tema de tenacidad y un tema de fortaleza, ¿no? Porque finalmente también para poder administrar temas de seguridad corporativa o dirigirlos, pues tienes que tener también ese tipo de digamos, de características, ¿no? Porque si no las tienes es muy difícil, te puedes quebrar. Sí. Si no tienes digamos, esa tenacidad o esa fortaleza, pues te puedes quebrar porque hay situaciones que de repente son bastante difíciles, y bueno, eso es lo que pude aprender en ese sentido, ¿no? Y de ahí, bueno, he tenido algunos otros, pero realmente ha habido muchos mentores en mi carrera profesional. Seguramente todavía habrá más, pero a fin de cuentas, pues cada uno me ha dejado bastante aprendizaje y temas positivos en ese sentido. Y digo, y dentro ya esta larga carrera que llevas en temas de seguridad, me imagino, has visto muchos cambios, tanto en el entorno del país como cambios tecnológicos, sociales. O sea, en ese sentido, ¿cuáles consideras que son los cambios más importantes que está atravesando la industria hoy en día? Mira, obviamente, yo creo que realmente todavía no llevo tanto en la industria farmacéutica y en el tema de seguridad corporativa principalmente. Llevo 10 años, prácticamente 2 años en esto, pero ya sumado con el tema de penal y todo esto, lo que te puedo decir es que, por lo menos para el área de seguridad corporativa, lo que he visualizado en esta última década, por así decirlo, es primero un cambio en el tema de la profesionalización del área, ¿no? Como tú lo decías, hemos tendido en esta área a ser altamente empíricos del día a día, ¿no? De a lo mejor resolver las cosas de bote pronto, al momento, y realmente hemos aprendido a ser realmente reactivamente muy efectivos. Pero al final del día eso no es suficiente. Lo que he notado en los últimos años es precisamente ese cambio y esa mezcolanza entre el tema empírico y el tema académico, ¿no? Y ahorita ya no solamente somos ingenieros o abogados, militares, ex policías que se mueven de sus ámbitos y llegan al área de seguridad corporativa. Ahora ya estamos teniendo gente que realmente ya está estudiando una carrera específica a los temas de seguridad, ¿no? Llámese pública, llámese privada y en el ámbito corporativo. Creo que eso es lo que más ha cambiado y ya estamos teniendo jóvenes en mi equipo. Aquí tengo bastantes jóvenes que están dedicados a estos temas y que ya vienen con esa formación académica desde un inicio y están empezando a tener la experiencia y sumar este tema empírico para mezclarlo de mejor manera, y seguramente en los próximos años, en la próxima década, vamos a ver mejores y mayores líderes de seguridad corporativa, y esa profesionalización que la verdad nos hacía falta, nos sigue haciendo falta frente a otros sectores o a otras áreas que sabemos que son altamente profesionales, y nosotros teníamos ese tema muy empírico, que no es malo, porque a fin de cuentas el área es muy cambiante, siempre es un reto, nunca estamos tranquilos, nunca nos aburrimos, siempre hay algo que hacer, pero sí es importante que también nos movamos hacia ese tema de la profesionalización. Y en específico dentro de la industria farmacéutica, ¿cuáles dirías que son los principales retos que enfrenta la industria como tal hoy en día en materia de seguridad? Mira, y te puedo decir, uno en general, que sería más tan solo el tema farmacéutico, pero también el tema de agroalimentario y el agroquímico de nuestra edición que tenemos. Al final del día, el principal reto que tenemos en un país como este, ¿no?,
es el tema de la seguridad de nuestros sitios y de nuestra gente. Ese es uno de los principales retos que sabemos que es algo como más generalizado para ambas industrias e incluso para cualquier otra industria. Tenemos un gran reto en ese sentido porque a fin de cuentas somos impactados por los índices de inseguridad que tenemos, quizás en ciertas zonas más que en otras, y ahí es donde constantemente estamos trabajando para poder mejorar nuestros programas, nuestras capacitaciones, tratar de trabajar desde el punto de vista preventivo más que reactivo, como te mencionaba, pero es donde tenemos el principal reto generalizado. Ahora, hablando como industria específicamente farmacéutica, incluso agro, el otro reto, y ya más o menos había comentado, es el reto de la falsificación de nuestros productos. Porque a fin de cuentas son productos que son muy sensibles en cuanto a la aplicación que tienen. Uno es para la salud de las personas y otro es para la alimentación. Si finalmente no producimos de cierta manera productos directamente para el consumo humano, para la alimentación, sí son productos que al final en algún momento van a caer manos de clientes que en su momento también van a producir productos para el consumo humano. Lo vas a ingerir de alguna forma. A fin de cuentas, otra, ¿no? Las consecuencias pueden ser graves, claro, en comparación con el tema de la salud o el tema de un producto farmacéutico que a fin de cuentas te vas a aplicar o que te lo vas a administrar y que puede tener esas consecuencias. Por supuesto. Es un gran problema la falsificación, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero realmente hemos tenido digamos una complejidad para poder tener resultados fuertes como industria y poder tener esos resultados que nos permitan mitigar esta situación. Ocurre, ¿no? Desde hace años, sigue ocurriendo, pero es una situación complicada porque no podemos llegar incluso a investigar, no podemos llegar a saber dónde están estos laboratorios clandestinos, como el caso que te comenté, Sí. Perdón, que son casos muy aislados, donde obviamente tenemos estas complicaciones. Sí. Y a ver, y es un excelente punto que lleva a la siguiente pregunta, que es, creo que uno de los grandes retos que enfrentan las áreas de seguridad corporativa de cualquier empresa, de cualquier industria, es que las áreas más centrales del negocio, vamos a llamarlo así, ven luego a las áreas de seguridad como un costo, ¿no? En lugar de una inversión que pues, justamente te ahorra costos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Incluso, ¿qué recomendarías a otros nuevos líderes de seguridad que están llegando a estos roles para cómo hacer frente y contraargumentar a esas otras partes de decir, esto no es un costo, es una inversión? Sí, y es una muy buena pregunta porque es uno de los retos que tenemos día a día en las compañías, ¿no? A fin de cuentas, como tú mencionas, el área de seguridad corporativa es más vista siempre como un costo, incluso a veces, siendo bromistas, como un mal necesario. ¿No? Sí. Es un área que se debe tener, no tanto porque se quiera, sino porque es algo que es necesario por la situación imperante en el mundo y principalmente en países como México, donde tenemos muchas situaciones sui generis, sí, que a lo mejor no suceden en otros países, pero sí suceden aquí en temas de seguridad. Al final del día, más que verlo como un costo, sí es un tema de tratar de fomentar que se vea como una inversión. Por más de que no seamos un área de negocio como tal, sí, finalmente somos un área de soporte que obviamente apoya estas áreas de negocio. Sí. No somos un área generadora de ingresos como tal o per se, pero a fin de cuentas sí podemos apoyar para que esas inversiones, eso que se haga en temas de seguridad, tenga un retorno de alguna manera o mitigue impactos que pueden ser mucho más fuertes, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo para hacerlo más sencillo. Sí, sí, sí. Supongamos, y hablando de la industria farmacéutica, tenemos productos que son de alta especialidad y de volumen que podrían ser a lo mejor muy cuantiosos en cuanto a su precio, y a lo mejor tenemos obviamente que trasladar ese producto de un punto a otro, ¿no? De a lo mejor un puerto hacia una posición específica dentro del país, y obviamente para moverlo se tienen que tener ciertos estándares de seguridad para evitar precisamente que esos productos sean robados. Si ese producto es robado, un solo camión, significa a lo mejor una pérdida de decenas de millones, incluso de pesos, para una compañía. Claro. Un solo camión. Entonces, obviamente, si nosotros implementamos ciertas medidas de seguridad en la cadena de suministro, llámese dispositivos de tecnología, dispositivos de seguridad, custodias, también hacer análisis y mapeos delictivos de rutas, etc. Todo esto que necesitamos y destinamos recursos a ello, es un pequeño porcentaje
en costo de lo que significa tener una pérdida como un robo completo de un lote de un producto farmacéutico en específico. Y eso solamente es el monto, de cierta manera, el valor del producto como tal. Pero las consecuencias que eso puede tener son adicionales, como el tema de que ese producto, a fin del día, va a ser distribuido en el mercado negro, y a la par también regresa al mercado legal de una manera, y eso impacta también las ventas de los siguientes lotes de ese mismo producto, porque ya no lo puedes colocar porque te siguen vendiendo el producto robado. Sin contar con los temas de que al momento de recibir reportes de un producto que fue robado, tienes que investigar, tienes que denunciar, tienes que ir ante las autoridades sanitarias o penales, y eso genera pérdidas cuantiosas o un impacto bastante fuerte en cuanto a temas económicos, pero también en cuanto a temas reputacionales. Claro. Entonces, en ese sentido, si hacemos como toda una suma de lo que puede ocurrir por no implementar sistemas de seguridad, políticas de seguridad, o implementar recursos a esto, obviamente el porcentaje es mucho mayor de hacer esto una sola vez y evitar. Y estamos hablando de un solo transporte, un solo camión. Si fueran más, obviamente sería. Entonces, ese es un ejemplo claro del por qué podríamos considerar que es más una inversión, e incluso, y hablando más de la seguridad del cadena de suministro, también sabemos que hay certificaciones como la OEA, el operador económico autorizado, donde si tú cumples con ciertos estándares de seguridad para tu cadena de suministro, pues puedes tener también ciertos beneficios, llámese aduaneros, llámese impositivos, y eso también significa un retorno a la inversión. Y es simplemente implementar esos estándares en tu cadena de suministro que te van a ayudar a proteger o a mitigar, por lo menos, que tus transportes sean robados, pero a la par te va a dar otros beneficios frente a las autoridades. Entonces, este es un clásico ejemplo del por qué podría el área de seguridad considerarse más una inversión que un tema de costo, ¿no? No todo es tan sencillo como esto, a lo mejor esto es muy fácil de explicar y se hacen números y obviamente salen las cosas. Hay otras situaciones que pueden ser más complicadas, ¿no? Pero creo que hay muchas maneras de poder trabajar en esto. Obviamente, no todo es dinero, ¿no? No todo es implementar recursos. La tecnología también es bastante importante, y ahí es a donde vamos, ¿no? En ese sentido de poder moverlos más hacia un tema de recurso económico, estos recursos tangibles, más hacia lo intangible, que obviamente también tiene su costo, pero a fin de cuentas, si ya lo ves en términos reales de lo que puedes implementar en temas tecnológicos o de obtención de información para análisis predictivos, para mapeo de rutas, etcétera, etcétera, pues a fin de cuentas es completamente una versión que haces mínima para todo lo que puedes mitigar en cuanto a temas o incidentes de seguridad. No, y digo, justamente, obviamente no podíamos cerrar la entrevista sin tocar el tema de inteligencia, porque has hablado justamente de la importancia de la prevención, y pues creo que la inteligencia es como un componente fundamental para eso. Entonces, en ese sentido, preguntarte qué rol tiene la inteligencia para la seguridad corporativa y obviamente para tu visión de la seguridad corporativa en Bayer. No, bueno, es fundamental, ¿no? A fin de cuentas, lo que te decía, estamos pasando de un área de seguridad corporativa altamente reactiva, ¿no? Que funcionaba o ha funcionado bastante bien frente a las compañías, frente a las áreas de negocio, pero a fin de cuentas tenemos que trabajar totalmente en el ámbito de la prevención. Y para poder prevenir incidencias, situaciones criminales, tenemos que allegarnos de inteligencia, recopilación de información, data, maneras o estrategias de poder tener todo ese bagaje, toda esa información, y de ahí obviamente hacer predicciones de qué puede ocurrir, ¿no? O simplemente tener esa data y poder aplicarla para el día a día y evitar estas situaciones. Pero obviamente todo es por medio de la inteligencia. Si no te allegas de eso y si simplemente quieres reaccionar o esperar a que algo suceda, va a ser completamente difícil. Y ya las áreas de seguridad, pues honestamente, si quieren estar a la par de lo que está ocurriendo en el mundo, no pueden quedarse atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en esta área tratamos precisamente de trabajar mucho con el tema de inteligencia. Incluso en mi departamento, en mi área, tengo un área específica, una subárea, digamos, o una división dedicada al tema de inteligencia, donde precisamente trabajamos de la mano con proveedores, ¿no? Y ahorita en el tema con la plataforma de Alep, en ese sentido, para poder tener esta información, que no solamente es información que nosotros suministramos
de los incidentes que tenemos, ¿no? Esa posibilidad de tener data de lo que está ocurriendo en el país como tal, de diversas fuentes, pero principalmente de la autoridad, para nosotros es invaluable porque nos permite con esa información poder, de cierta manera, definir qué planes, programas tenemos para nuestra gente, no solamente a nivel de país, sino incluso ya llegar a temas muy sectoriales o de zona, donde tenemos situaciones muy puntuales en cuanto a temas de seguridad para nuestra gente, para nuestros transportes, y ahí podemos trabajar con esa información, con esa inteligencia que podemos tener y definir cómo vamos a atajar eso y evitar precisamente que ocurran estos incidentes. La verdad es que es algo que se tiene que hacer sí o sí, claro, porque obviamente hacia eso va el mundo de la seguridad corporativa, ¿no? Ya no es el clásico como nos ven el tema del guardia, de la custodia, etcétera. Ya son temas más de innovación, claro, temas más tecnológicos. El mundo está avanzando en eso y el tema de la inteligencia es algo que sí o sí se tiene que implementar. Totalmente. Pues César, de verdad, muchísimas gracias. De verdad ha sido una entrevista sumamente ilustrativa y pues no me queda más que agradecerte muchísimo por el tiempo que nos has brindado. No, al contrario, Jerónimo, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, al auditorio no me queda más que decirle muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en la próxima entrega.